Bien, ayer Lenín Moreno nos presentó por fin su plan de medidas económicas y para ser sincero no he quedado tan decepcionado. Yo esperaba algo muchísimo peor, yo esperaba que Moreno ceda mucho más ante las oligarquías. Tiene cosas rescatables el plan, así como tiene también bastantes cosas solapadas, hay que saber leerlo entre líneas, hay mucho de pacto solapado de Moreno aquí dentro. Yo me voy a referir a tres puntos en concreto del plan de Moreno que me parecen los más interesantes e importantes desde mi punto de vista. Bien, primer punto, entre los incentivos que propone Moreno para la creación de empleo está la derogación de la ley de plusvalía, que según nos dicen él y sus asesores, pues esta ley ha retraído la actividad del sector de la construcción, que como todos sabemos es un sector que emplea bastante mano de obra, pues es un sector muy importante y por supuesto hay que incentivarlo. Sin embargo, a mí no me han presentado un estudio técnico que con veracidad me diga y me indique que la ley de plusvalía ha reducido la actividad en el sector de la construcción. Este sector ya se veía afectado desde antes por toda la baja en la actividad económica que tenía el Ecuador antes de la aplicación de la ley de la plusvalía. Yo más bien que creo que aquí hay uno de los elementos de solape, elementos de pacto. Todos sabemos, ¿no?, que hay especuladores de tierra, sobre todo en la provincia del Guayas y en algunas alcaldías de todo el país, no solo en la provincia del Guayas, pero sobre todo ahí, que hacen maniobras como la siguiente, ¿no? Ya ustedes lo conocen, por ejemplo, ¿no? Se anuncia, supongamos que hay unos terrenos que son de uso agrícola, ya se plantea la construcción de alguna obra pública por parte de algún municipio en estos terrenos. Si esos terrenos se sabe que van a ser para ese uso, pues por supuesto cuando se anuncie la construcción de esta obra pública, los terrenos van a subir de valor, es decir, van a ganar plusvalía. Pero esta plusvalía, este valor excedente, va a ser generado por la actividad del Estado, es decir, va a ser generado por fondos públicos. Entonces, ¿cuál es la zapada aquí, no? Cuando el que tiene información privilegiada, es decir, el que tiene el contacto con los gobiernos locales, con los municipios, sabe que este territorio, este terreno, perdón, va a ser utilizado para la construcción de obra pública, entonces los compra. Los compra, por supuesto, a un precio bastante bajo, ¿no? El precio, en general, el precio de mercado, peor si son terrenos abandonados. Una vez que los ha comprado, como estas personas son de la argolla, pues, ¿no? Obtienen la información privilegiada, se enteran de que el municipio va a construir ahí alguna obra pública y bingo, pues se los venden ahora sí al municipio. En este amarre pues hay ganancias, el valor de mercado sube al anunciarse la obra pública y entonces pues terminan metiéndose un tremendo platal sin haber producido un solo empleo, sin haber construido ni generado nada, por simple especulación. Entonces yo creo que la ley de plusvalía sí es importante para evitar este tipo de vivezas que son en realidad, si usted se fija bien, son un traslado de fondos públicos, los fondos de nuestros impuestos, a manos privadas. Por eso yo creo que en el caso de la ley de plusvalía debe seguir. Asimismo Moreno, mire, nos dice que él va a enviar un proyecto de ley que elimine el anticipo del impuesto a la renta, pero solo a las empresas cuyas ventas no alcancen los $300.000. Yo en esto estoy de acuerdo. Por supuesto que sí, y esta era una de mis preocupaciones. Yo estaba preocupado de que Moreno ceda y a las empresas grandes, a los grandes exportadores, que en general las evaden impuestos, les aplique pues la derogación del impuesto del anticipo del impuesto a la renta. Así nunca iban a pagar impuestos, pero por supuesto, pues sí está bien, me parece bien que las pequeñas y medianas empresas tengan esta exención, pues, y por supuesto pues tengan un periodo de gracia para salir adelante. Esa medida en ese caso me parece correcta. La anterior, la derogación de la ley de plusvalía, esa no. En la siguiente propuesta de Moreno para la generación de empleo dice pues que en materia laboral habrá nuevos tipos de contratos que a la vez defiendan los derechos de los trabajadores e incentiven el empleo. Esta es la parte que más me preocupa, porque esta es la que más afecta al poblador sencillo, común, al trabajador, y es la parte más escueta, más ambigua, o sea, la menos clara. ¿Qué quiere decir nuevos tipos de contratos?
¿Acaso con salarios más bajos? ¿Acaso con posibilidad de despidos intempestivos sin pagar la justa liquidación? ¿Sí? ¿Acaso con la eliminación de las utilidades? A mí la verdad eso me preocupa. Es obvio que esta es la aspiración de las cámaras empresariales, de los gremios empresariales, que por su extracto de clase, pues por supuesto, pues quieren pagar lo menos posible al trabajador para así maximizar sus ganancias. Y es lógico que esto lo hayan propuesto candidatos como Guillermo Lasso en su momento, por la flexibilización laboral, los nuevos tipos de contrato, qué sé yo, todo eso, ¿no? Y por esa razón, era inmoral, pues, que para el pueblo trabajador, pues, darle el voto a Guillermo Lasso, pues, y por supuesto va a ser inmoral que Lenín Moreno implemente una propuesta así, habiéndole ganado las elecciones a Lasso, o sea, el que proponía eso. Entonces, eso sería inmoral y eso no hay que aceptarlo de ninguna manera. Sin embargo, repito, esto es otra de las partes solapadas, no lo dice claramente, dice nuevos tipos de contratos. Vamos a ver, ¿no? ¿Cuándo nos revelarán la verdad sobre qué son estos nuevos tipos de contratos? Muy posiblemente esto lo discutan y lo hagan público ya después de la consulta, ya cuando hayan obtenido el voto, que podrían perderlo ya bastante si lanzan en este momento una propuesta de ese tipo. El siguiente punto que me parece bastante interesante es, ellos lo toman como fortalecimiento de la dolarización, pero en verdad están hablando de la cuestión repatriación de capitales. O sea, Moreno propone que quienes traigan sus capitales, que traigan capitales productivos en los próximos 12 meses, se les va a exonerar impuestos a la renta por hasta 5 años, nos dice aquí, ¿no? Y a los exportadores se les va a devolver los impuestos por el ingreso de las divisas y por mantener las plazas de empleo. O sea, eso me parece bien, es una buena medida y me alegra ver que Moreno no cedió tanto ante la presión que le hacían los grupos económicos para la completa eliminación del impuesto a las salidas de capitales. O sea, miren, si bien hay que analizarlo bien, si esto desincentiva la producción porque dificulta el traer importaciones productivas como maquinarias, insumos, pero también mucha gente lo utilizaba para comprarse su carrito de lujo en el exterior y traerlo acá al Ecuador sin pagar impuestos. Entonces, yo no creo que deba derogarse al menos del todo el impuesto a la salida de capitales, y más que nada, yo no creo que tenga un incentivo demasiado fuerte hacia la productividad. Muchos de estos capitales que están en paraísos fiscales están por alguna razón, y una razón muy fuerte es la ilegalidad. Y los paraísos fiscales les brindan ese marco donde nadie pregunta nada, donde usted puede depositar dinero de la droga, de la venta de órganos, de la corrupción estatal, de la coima, de lo que sea, usted los puede depositar. Y por supuesto esos capitales le pongan así, esta exención de impuestos no los va a traer, pues están ganando mucho más, pues para empezar, por medio del lavado que se hace, en los paraísos fiscales en general son utilizados para actividades ilegales, que por supuesto tienen elevadas ganancias, como el tráfico de drogas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el lavado le genera mucho más a estas personas y yo dudo mucho porque esto los incentiva a traer sus capitales. De todas maneras, me alegra que Moreno no haya cedido en la medida en que pensé que iba a ceder. Tengo que por nobleza decirlo, ¿no? Me alegra que no haya cedido de esta forma. Y el último punto que tiene que ver con las medidas de austeridad que va a tomar el gobierno de Lenín Moreno para reducir la brecha fiscal. Yo estoy de acuerdo con que la brecha fiscal tenga que reducirse. Es verdad que hay que reducir el gasto público. No me gusta que hay un especial énfasis en la cuestión empleo público. Hay una disminución de salarios a los cargos altos. Bueno, eso de cierta manera está bien. Hay una disminución de los pagos por horas extras, está bien, había un abuso de horas extras en el sector público, hay una disminución del gasto en consultorías, eso está muy bien, había consultorías inútiles que no servían para nada, eso está bien. Que no me parece bien que haya esta política de reducción de la contratación pública, de puestos que incluso eran necesarios para darle vitalidad, para darle eficiencia al Estado, y Moreno pues pretende ya no contratar a estas personas. Aparte, pues que esto es elevar el desempleo y esto tiene un efecto multiplicador negativo. En la universidad donde laboro se está viendo el número de profesores contratados se ha reducido. Estos son personas, estos son familias que ya no van a consumir, que ya no van a hacer compras y por lo tanto ya no van a hacer ventas para
empresas para las que producen, y por lo tanto pues esto genera nuevas reducciones de desempleo. Esto es lo que en economía llamamos el efecto multiplicador, pero en este caso es negativo debido a la reducción de los ingresos pues por salarios de varias familias que va a haber, pues las personas que trabajan en el sector público. Y si bien eso sería comprensible en una situación de déficit fiscal, no me es comprensible cuando observo cosas como la siguiente. El SRI reporta que los grupos empresariales, hay 215 grupos económicos, fíjense, que le adeudan 2.260 millones de dólares al Estado. Entonces, ¿de qué déficit estamos hablando? Si se cobraran estas deudas, pues si hubiera una dureza mayor para estos actos de corrupción, y digo que son actos de corrupción, porque esta evasión se realiza a través de empresas fantasmas, esta gente factura, el SRI lo dice, ha reportado que por empresas fantasmas, por facturas con empresas fantasmas, estas empresas han sacado 4.700 millones de dólares a paraísos fiscales entre 2014 y 2016. Estos son actos de corrupción que en verdad le pesan económicamente al Ecuador, 2.260 millones de dólares, fíjense, y para los cuales yo no veo la misma dureza que veo para la corrupción de sus ex compañeros de Alianza País, de Jorge Glass, del resto, que si fueron corruptos está bien que se los mande a la cárcel. Yo no digo que no, eso está muy bien, pero me parece mal que para ellos cárcel y para el empresariado diálogo, para el empresariado de evasión de impuestos. O sea, imagínense, eso me parece mal, quitarle el empleo a familias ecuatorianas que trabajan en el sector público. Y hay gente que lo aplaude esto, ¿no? Hay gente que su odio, su envidia, qué sé yo, o sea, ecuatorianos, reflexionemos, no está bien pensar así con el estómago. Hay gente que esto lo aplaude cuando sí tiene una solución y hasta pragmática, ¿no? Cobre pues esos 2.260 millones de dólares a los evasores. Bueno, ese es el último punto al que me quería referir en cuanto a analizar un poco, ¿no?, estas propuestas de Lenín Moreno. Repito, no he salido tan decepcionado, yo pensé que me iba a decepcionar más, dado la actitud permisiva del dialogador Moreno. En realidad no he salido tan decepcionado, pero aún así pues no estoy absolutamente contento. Entonces, gracias por escuchar estas opiniones.